Buenos días, iglesia, la iglesia que está aquí en el local y la iglesia que estáis en vuestros hogares. Buenos días a todos. Hoy vamos a continuar con el bloque de mensajes, con el bloque de predicaciones dedicadas a la evangelización y a la misión que la iglesia está llevando a cabo durante los meses de noviembre y diciembre. Y mi propósito en este mensaje, con la ayuda de la palabra de Dios, y espero que con la guía del Espíritu Santo, es tratar de orientar a la iglesia respecto a lo que es y a lo que significa la evangelización. Concretamente la evangelización. No hablaremos acerca de la misión, que será un tema más pertinente en otros mensajes, pero sí acerca de la evangelización. Trataremos de reflexionar acerca del concepto que Pablo tenía sobre la evangelización. Para ello, nuestro punto de partida será un texto bastante conocido que encontramos en 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 11 al 21. 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 11 al 21. Que dice así: Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Versículo 12. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Señor, te agradecemos por tu palabra. Pedimos, Señor, que tú pues obres de acuerdo a tu gracia, de acuerdo a tu poder. Obres en mi propia vida, en la vida de mis hermanos, aquí en el local, la iglesia que me está escuchando. Señor, que tú pues toques nuestros corazones y nos hagas ver la importancia y la necesidad de la evangelización y lo que implica, Señor. Y pido, Señor, que también si hay alguna persona que me escucha, que no te conoce, que pueda llegar a entender el mensaje del Evangelio y pueda llegar a conocerte a ti como el Señor y el Salvador de su vida. Señor, que tú lo hagas para tu gloria y honra, por amor a tu nombre, Señor. Tú seas exaltado y honrado. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, lo que vemos aquí básicamente es el concepto que Pablo tenía acerca de la evangelización. Y a partir de aquí nos vamos a preguntar cuál es el modelo correcto de evangelización, si es que existe algún modelo correcto, alguna forma correcta, ortodoxa, fija de acercarse a las personas para transmitir el Evangelio. Y nos preguntamos también si es que existe cuál es el modelo o cuáles son los modelos incorrectos de evangelización, si es que existiera alguna forma incorrecta de evangelización. Y antes de acercarnos más explícitamente al texto que hemos leído, lo primero que hay que decir, ya respondiendo a esta pregunta, es que la evangelización no tiene un modelo correcto, ortodoxo, fijo, que tenemos que llevar a cabo, que hay que seguir,
como si fuera una especie de manual con una serie de reglas, de proposiciones o de frases hechas que tenemos que dar a conocer a las personas a las cuales nos acercamos, a las cuales evangelizamos. Quiero decir que se evangeliza de muchas formas, porque cada persona requiere una forma diferente de acercamiento, una forma diferente de hablarle de Dios, una forma diferente de evangelización. De igual manera que no hay ninguna conversión igual. Dios nos trata, Dios obra en nosotros, Dios viene a nuestras vidas en formas diferentes. Cada conversión, cada nuevo nacimiento es diferente. Porque el Espíritu Santo nos trata de acuerdo a nuestra específica necesidad espiritual o emocional. Una persona puede acercarse a Dios cuando Dios le hace, o cuando Dios suple su profunda necesidad de amor. Otras personas se pueden acercar a Dios cuando sienten de Dios que Dios suple su necesidad de ser aceptado como persona, porque entiende que nadie le acepta. Otras personas se pueden acercar a Dios cuando Dios les hace ver su propósito y sentido en su vida, que su vida tiene sentido, que no es una vida sin sentido. Dios obra de manera diferente con cada persona. Así también la evangelización es diferente en cada persona. Vemos por ejemplo, cómo Jesús actúa de forma diferente, se acerca de manera diferente, habla de manera diferente, por ejemplo, con la mujer samaritana, que con el joven rico. Se acerca a él de manera diferente, le habla de cosas diferentes, o se acerca de manera diferente al endemoniado gadareno. Pablo evangeliza de forma diferente a las personas de Berea, a las personas de Tesalónica, a los corintios o a los intelectuales de Atenas. Pablo se hace judío a los judíos y gentil a los gentiles para acercarse, cómo tiene que acercarse, cómo tiene que hablarles acerca de Dios. Por eso, no se aprende a evangelizar con un manual, sino que se aprende a evangelizar, por decirlo de alguna manera, con el ser sensible a la voz del Espíritu Santo respecto a cómo tenemos que hablar, cómo tenemos que acercarnos a cada persona. Se aprende a evangelizar escuchando a las personas que tenemos delante y tratando de comprender las necesidades reales de las personas que tenemos delante, creando puentes de acercamiento hacia las personas que tenemos delante. Tal vez esa persona no necesita en ese momento que le hables acerca de su pecado. Ya le hablarás luego del pecado. Obviamente todos tenemos que ser conscientes de que somos pecadores. Pero en ese momento, tal vez esa persona no necesita que le hables acerca de su pecado. Tal vez necesita que le hables acerca de cómo Dios puede sanar sus emociones rotas. Porque a lo mejor ha experimentado un problema traumático o ha experimentado una separación traumática de su pareja. No sabemos. Por eso hay que escuchar, que entender y ver las necesidades de la gente, de las personas. Pero para saber esto, para discernir estas realidades, primero hay que escuchar. Hay que pasar tiempo con la persona. Hay que conocer a la persona. La segunda, perdón, que me he pasado la primera imagen. La segunda, eso es. Esa es la segunda, ¿verdad? Gracias. Por eso, y aunque todo tipo de evangelización tiene su lugar, tiene su tiempo, entiendo que en nuestra realidad social actual, en nuestro contexto actual, es mejor la evangelización personal con personas conocidas o personas que vas conociendo poco a poco, que no hablar desde una tarima a personas o a cientos de personas que no te conocen o tal vez nunca te conozcan, o yendo puerta a puerta hablando a personas desconocidas. Pero repito, todo tiene su lugar, obviamente. Todo tiene su lugar. Y Dios, claro está, usa todos los medios. Pero también tenemos que saber leer los tiempos. Tenemos que saber leer las realidades sociales que nos envuelven. Y sobre todo tenemos que saber leer las inquietudes de las personas para poder acercarnos a ellas y predicarles del amor de Dios. Pero todo tiene su tiempo. También vemos, por ejemplo, como Pedro, como nos comentaba esta mañana, hace un rato, nuestro pastor Jorge, como Pedro, por ejemplo, predica el Evangelio a multitudes en esos primeros tiempos del cristianismo, cuando el Evangelio se está extendiendo por primera vez, y Pedro predica el Evangelio a multitudes y miles de personas se conviertan.
Era una realidad social diferente, claro está, también. Pero repito, creo que en la actualidad la evangelización continuada con personas a las cuales tenemos un contacto y desarrollamos un contacto, es mejor que ir, por ejemplo, puerta a puerta, hablando a desconocidos o predicando a una multitud. Por eso lo que trato de decir es que no existe un método correcto, concreto, fijo, ortodoxo de evangelización y que en definitiva mucho va a depender de la situación cultural, social en la cual nos encontramos, de las realidades sociales en las cuales vivimos y sobre todo, obviamente, de las inquietudes y necesidades de las personas que nos rodean, que tenemos que saber discernirlas y entenderlas, una a una, porque cada persona es diferente, y acercarnos a ellas con la guía del Espíritu Santo y tratar de hablarles acerca de Dios. Porque cuando evangelizamos, básicamente hablamos de Dios. Claro, no hablamos de nosotros mismos y de nuestras historias y nuestros problemas, que cada uno, pues, obviamente tenemos. Hablamos de Dios. De lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y obviamente de cómo Dios puede y quiere restaurarte y sanarte, ojo, a través de la persona de Cristo. Y eso es lo que tratamos de explicar a la persona que tenemos delante, usando la palabra de Dios y usando también el testimonio de nuestra propia vida. Porque tenemos que darnos a conocer a esa persona. Usando el testimonio de cómo Dios ha obrado en mi vida. Gracias. Ahora, tenemos que ser honestos y sinceros. Si decimos cosas como, por ejemplo, cree en Cristo y todo te irá bien, entonces mentimos. Y no entendemos, ni hacemos entender la verdadera realidad del Evangelio. Digo esto porque desgraciadamente se ha predicado mucho lo que podemos denominar un evangelio light. Un evangelio light que hace promesas falsas, que endulza el evangelio para buscar lo que yo llamo conversiones artificiales. Y esto lo único que genera es confusión y frustración. Frustración cuando las cosas no van como uno espera que vayan. Frustración cuando una persona se acerca tal vez a nuestra iglesia y piensa que parece que el evangelio que le han predicado no funciona, porque las promesas que le hicieron de que todo irá bien no es verdad. De hecho, las cosas parece que empiezan a ir peor. Desde que vengo a la iglesia, o desde que creo en Cristo, porque se les ha predicado un evangelio light. Pero como decía Lutero, no estoy de acuerdo en todo lo que Lutero dijo e hizo, pero sí en algunas de las cosas que escribió. Él escribió: predicamos un evangelio de la cruz. No predicamos un evangelio de la gloria. De la gloria en el sentido del bienestar, de que todo va bien, de que vamos de victoria en victoria y de gloria en gloria y que no hay problema. Eso no lo predicamos. Porque seguir a Cristo cuesta y es difícil. Así que mentimos si decimos a alguien, sigue a Cristo y serás prosperado. Ya verás como todo te irá bien. Jesús dijo cosas bastante diferentes. Cosas como, por ejemplo, las zorras tienen guarida, las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Cosas como, por ejemplo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Por tanto, ya lo digo desde ahora, ya lo sabéis muchos, seguir a Cristo implica sacrificio. A menudo padecemos pues sufrimiento, penalidades, confrontaciones con el mundo que nos rodea, que es un mundo hostil a Dios, que rechaza a Dios, que no quiere saber nada acerca de Dios. Así que no prediquemos un evangelio light. Porque lo único que genera, repito, este tipo de evangelio son creyentes débiles, que cuando vienen las tribulaciones, que cuando vienen los problemas, se apartan del Señor, porque eso no es lo que le habían dicho, eso no es lo que le habían prometido, porque no han entendido, porque no les hemos hecho entender, ni han entendido el evangelio de la cruz.
Eso es lo que le pasó, por ejemplo, a los destinatarios de la epístola a los hebreos. Seguramente no se les predicó un evangelio de la cruz, o no lo sé. La cuestión es que los destinatarios de la epístola a los hebreos tenían un problema, y es que cuando empezaron a experimentar persecuciones, sufrimientos, dificultades en su contexto social donde vivían, pues muchos se apartaron del Señor, y muchos se volvieron, o se querían volver, a la antigua religión de sus padres. Entre otras cosas, por eso el autor de la epístola a los hebreos escribe esta epístola, escribe esta carta. Por otro lado, para evangelizar, repito, no necesitamos estudiar un manual ni un método. Simplemente hablar de quién es Dios en nuestras vidas, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, por tanto, de lo que Dios en Cristo quiere hacer con tu vida. Quiere ofrecerte restauración, salvación. Nada más que esto y nada menos que esto. Y esto es algo que todos podemos hacer. Hay personas que lo transmiten fiel y naturalmente. Son aquellos que tienen el don de la evangelización. Como mi querido hermano Pepe, o como otros aquí, o otros que nos escucháis, le es natural. Es que sale de ellos evangelizar, hablar de Dios a la gente. Es que no tienen ni que pensarlo. A mí me resulta realmente difícil. O sea, tengo que pensarlo. Y tengo que... No es espontáneo en mí, no sale de mí predicar el evangelio. No es mi don la evangelización. Pero ojo, sí es mi responsabilidad, como ya hemos repetido en otras ocasiones. Y también es tu responsabilidad hablar de Dios en tu entorno. Hablar de Dios en tu entorno. Y obviamente vivir a Dios en tu entorno, porque eso va a respaldar lo que digas. Lo que digas. Trataremos de seguir a partir de aquí el argumento paulino del texto. Nosotros, como Pablo y sus colaboradores, también hemos conocido el temor del Señor. Es un temor que nos mueve a la obediencia a Dios, pero también nos mueve a la obediencia a Dios por amor, porque hemos experimentado también el amor de Dios. Ahora, esa experiencia que tenemos de Dios, no podemos quedárnosla nosotros, dentro de nosotros, sino que hemos de expresarla. ¿Cómo? Obviamente a través de nuestros labios y a través de nuestra vida, de nuestra forma de actuar. Porque si sabemos que tenemos lo mejor, si sabemos que hemos encontrado la perla del gran precio, aunque tal vez no te lo creas, tal vez no te creas que tienes lo mejor, tal vez no te creas que teniendo al Señor Jesús en tu vida tienes lo mejor, tal vez creas que lo mejor son otras cosas. No lo sé, eso es una cuestión que cada uno de nosotros tiene que reflexionar. Pero si sabemos que tenemos lo mejor, si hemos encontrado la perla del gran precio, entonces estamos llamados a recomendar aquello que hemos recibido. Cuando María Rosa y yo, mi esposa, estuvimos en Olite, en la provincia de Navarra, algunos días del mes de septiembre, pues nos hospedamos en un pequeño hotel familiar muy limpio, muy agradable, muy acogedor, un trato muy agradable y muy familiar, y además con una buena relación calidad-precio. Claro, entonces lo normal es que si alguien conocido nuestro, un familiar, un conocido nuestro, quiera visitar Navarra, claro, nosotros le recomendemos ese hotel, porque lo bueno se recomienda. Y nosotros no es que tengamos lo bueno, es que tenemos lo mejor. Y tenemos que recomendarlo, que no es lo mismo que obligar ni forzar a nadie, pero sí recomendarlo. Sí recomendarlo. Oye, yo he creído en Dios. Es un Dios que te ama, que quiere salvarte, que quiere ayudarte, que ha dado su vida por ti. Ahí lo tienes. Te recomiendo que lo aceptes en tu vida. Recomendarlo. Ahora bien, esa recomendación debe ser no respecto a la iglesia, no respecto a nosotros mismos, no respecto a nuestra forma de vivir, a nuestra cosmovisión de la vida, a nuestra forma de entender la vida y la realidad. O sea, no nos recomendamos a nosotros mismos, sino que recomendamos a las personas a que vengan a Jesús, a que apunten su mirada en Cristo y no en nosotros, ni en nuestra iglesia, sino solo en el Señor Jesús. Que sigan a Jesús. Esa tiene que ser nuestra recomendación. Y todo esto, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos?
¿Por qué debemos de compartir el Evangelio, hablar de nuestro Dios, de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, desde el punto de vista de esta argumentación paulina, de este texto que nos ocupa? ¿Por qué? Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos aprieta, nos estruja y nos mueve a hablar de Él. Porque cuando realmente pensamos, entendemos y reflexionamos que Cristo murió por nosotros, para salvarnos, y que ya no nos pertenecemos, sino que somos del Señor, eso nos tiene que mover simple y llanamente a hablar y a vivir como Dios quiere y tratar de influir en nuestro entorno. Porque, hermanos, y esto es algo que he repetido en alguna otra ocasión porque para mí es bastante importante en el sentido que nos provee identidad de quiénes somos. Hermanos y hermanas, somos propiedad de Dios. Somos propiedad de Dios. Y además, por dos motivos fundamentales. Primero, somos propiedad de Dios por derecho de creación, porque Él nos ha creado, Él nos ha formado desde el seno de nuestra madre, así como un cuadro es propiedad del artista que pone su firma, que pone su nombre en el cuadro, nosotros somos propiedad de nuestro autor. Pero es que además somos propiedad de Dios por derecho de redención, porque Él nos ha comprado, Él ha pagado, Él nos ha comprado al precio de su amado Hijo Jesucristo. Somos pues del Señor. Somos del Señor. Y nada ni nadie nos puede apartar de su mano. Y puesto que esto es así, puesto que somos del Señor, ahora yo me lo creo, tienes que creértelo, porque es que si no, estás perdido y no tienes identidad. Tienes que creerte que tú eres del Señor. Y que si vives, para el Señor vives, y que si mueres, para el Señor muere. Sea pues que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y nada ni nadie nos puede apartar de su mano. Y puesto que esto es así, puesto que somos del Señor, puesto que Cristo murió por nosotros, nosotros que vivimos, ya no vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Y esto es lo que nos tiene que mover a dar testimonio de nuestro Dios y de nuestra identidad, de quiénes somos, sin avergonzarnos. Y ahora, a raíz de que somos propiedad de Dios, se ha producido una transformación en nuestro interior, en virtud de un nuevo nacimiento, tal y como Jesús refiere en su conversación nocturna con Nicodemo. Os es necesario nacer de nuevo. Nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de nuevo. Y ese nacimiento, esa regeneración, es producida por el Espíritu de Dios en el individuo, en la persona. De modo que en virtud del Espíritu nacemos a una nueva vida en Cristo. A esto se refiere Pablo en su argumentación cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Porque nuestra antigua forma de vivir ya forma parte del pasado. Y ahora nos tenemos que proyectar a una nueva realidad, a una nueva forma de vida que incluye dar testimonio de quiénes somos, dar testimonio de quiénes somos. Si eres bombero, pues da testimonio de que eres bombero. Si eres cartero, yo soy cartero, doy testimonio de que soy cartero. Pero más allá de ello, es que soy creyente, soy cristiano, soy hijo de Dios, porque Él me ha salvado. Vete tú a saber por qué Dios ha venido a mí y me ha salvado. No lo sé. Por su gracia. Pero eso que he recibido, lo tengo que decir. Lo he de tratar de decir, lo tengo que decir. Y todo este asunto proviene de Dios. No es algo que nosotros hemos conseguido, no es algo que nosotros hemos merecido, sino que proviene de la gracia de Dios. Y ya que hemos recibido de gracia, por favor, dad de gracia, demos de gracia. De ahí que Pablo argumente que puesto que Dios nos ha reconciliado en Cristo, también ahora nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Este ministerio de la reconciliación consiste en transmitir el mensaje del Evangelio de la reconciliación, diciendo a las personas, oye, reconcíliate con Dios, vuelve a ser amigo de Dios,
básicamente, obviamente. Pero esto es el meollo, ¿no? El asunto. Reconcíliate con Dios, vuelve a ser amigo de Dios. Y este mensaje de reconciliación consiste en que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. A raíz de la caída, el pecado entró en el mundo y con el pecado entró la muerte. Con el pecado entró la muerte. El concepto de muerte implica la separación, la enemistad, la separación del hombre con Dios, la enemistad con Dios. De manera que por causa del pecado original, esto es, lo que podemos llamar el pecado con mayúscula, que impregna todo nuestro ser y que impregna todo el cosmos, todo el universo, ahora nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. O sea, somos pecadores porque nacemos pecadores y tenemos una naturaleza pecaminosa, pero también somos pecadores por causa de los pecados que cometemos, de nuestros actos de pecado. Eso implica que estamos separados de Dios, que estamos enemistados de Dios, que somos enemigos de Dios y destinados a la lejanía de Dios, a la lejanía de Dios, a la condenación. La condenación es la lejanía de Dios por toda la eternidad. O sea, somos pecadores por naturaleza y somos pecadores porque cometemos pecados. No nos escapamos de ninguna de las maneras. La solución de Dios a este problema, porque es la solución de Dios, está en Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que transmitir. Porque la paga del pecado, el resultado del pecado, la consecuencia del pecado es la muerte, la enemistad de Dios, la separación de Dios, la muerte eterna. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que en Cristo Dios busca la reconciliación del hombre con Él. Y este mensaje de reconciliación es el que la Iglesia está llamado a transmitir. Por eso Pablo dice que Dios nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Por eso somos embajadores del Rey. Fijaros, normalmente, generalmente, aunque a veces sí es así, Dios no actúa por medio de ángeles. Algunas veces sí ha actuado. Y seguramente, obviamente puede hacerlo. Pero normalmente Dios no actúa por medio de ángeles. Ni Dios actúa directamente a través de Él mismo haciendo algún milagro. Normalmente Dios actúa por medio de su Iglesia. O sea, nosotros somos las manos y los pies de Dios, por decirlo de alguna manera. Dios actúa por medio nuestro. Así que como si Dios rogase por medio de nosotros, tenemos que alzar la voz y decir, oye, te ruego en nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. Un embajador transmite fielmente el mensaje de su rey, sin cambiar nada, sin añadir nada, sin quitar nada. Esa es la misión del embajador. Va ante los reyes, va ante los potestades, ante los gobernantes, y transmite fielmente el mensaje de su rey. Esa es nuestra misión, transmitir el mensaje de nuestro rey como buenos embajadores que se supone que somos. Y este es el mensaje, la reconciliación. El que todo hombre y mujer de este mundo se reconcilie con Dios. Así que como si Dios rogase, fijaros, por medio nuestro, Dios ruega por medio nuestro, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Pablo argumenta al final de este pasaje cómo es el fundamento de esta reconciliación. ¿Cómo y por qué se produce esa reconciliación? No es una reconciliación gratuita. No es que Dios, que es el Todopoderoso, diga borrón y cuenta nueva. Ahora voy a reconciliarme contigo, ahora voy a reconciliarme con el hombre porque así yo lo decido, soy el Todopoderoso. Así que no ha pasado nada, me reconcilio contigo otra vez. Y esto ocurre porque Dios puede hacer todo. Por su fiat, por su dicho, Dios hace. Pero esto no es así. La realidad es que para que se produzca esta reconciliación hay un precio que pagar. Incluso para Dios, o especialmente para Dios. Porque Dios no se salta a la torera sus propias leyes morales y espirituales. Se sujeta a ellas voluntariamente y decide pagar un precio muy elevado para que esa reconciliación tenga efecto entre Él y el hombre. De esta manera lo expresa el apóstol Pablo. Al que no conoció pecado. ¿De quién hablamos? ¿Quién no conoció pecado? Obviamente hablamos del Hijo.
el Hijo, que se hizo semejante en todo a nosotros, excepto en el pecado, por nosotros lo hizo pecado. Quiero detenerme en esta frase porque, aunque corta, tiene un hondo significado. Porque aquel que disfrutaba de la gloria eterna, aquel que disfrutaba de la beatitud eterna, la beatitud es aquel concepto que los místicos del siglo de oro español decían acerca de la visión de Dios, la contemplación directa con Dios, la beatitud, aquel que disfrutaba de la contemplación eterna con el Padre, aquel que disfrutaba de la santidad perfecta, del amor con el Padre durante toda la eternidad, en un momento concreto del tiempo y del espacio. Allí en la cruz experimentó lo impensable, lo inimaginable, lo increíble, lo inaudito, lo que no se puede explicar, lo que Pablo en otro lugar llama la locura de la cruz, lo que es loco. ¿Qué experimentó? El rechazo de su Padre Celestial. Cuando Jesús murió en la cruz cargando con nuestros pecados, ¿sabéis qué pasó? El Padre le volvió el rostro. El Padre le dio la espalda. Como diciendo, no quiero saber nada de ti. Y eso es lo que Jesús sintió, ¿eh? Por eso el lamento profundo de Jesús. En arameo, Elí, Elí, lama sabactani. En castellano, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No es un lamento retórico que el evangelista coloca aquí. No son palabras que el evangelista usa para adornar lo dramático de la situación en el Calvario. Son palabras de verdad. Muestran lo que realmente ocurrió. Muestran la verdadera y profunda agonía espiritual de Jesús. Así que la respuesta a esta pregunta agónica de Jesús de ¿por qué me has abandonado? Es porque no puedo mirar todo el pecado que cargas. Jesús se hizo literalmente pecado en la cruz por nosotros. Cargó libremente nuestra culpa y nuestro pecado, y el sufrimiento indescriptible del Hijo de Dios no consistió tanto en su sufrimiento físico, que evidentemente de hecho también lo fue, pero no consistió tanto en su sufrimiento físico como nos ha querido vender la imaginería católica o aquella película muy interesante, muy buena, muy apropiada de La Pasión de Cristo de Mel Gibson, muy bien documentada, pero cuando uno acaba de ver La Pasión de Cristo piensa, Jesús debía de tener 25 litros de sangre en su cuerpo, por lo menos. Su sufrimiento no consistió tanto en su sufrimiento físico, que también lo fue, porque de hecho la mayoría de los crucificados no tuvieron tanta suerte como Jesús. Me explico. Jesús murió, Jesús lo crucificaron aproximadamente entre las 2 y las 3 de la tarde. Antes de las 6 de la tarde ya había muerto. 3 horas como mucho en la cruz. Porque venía el día de reposo y antes de que se pusiera el sol tenían que bajarlo y tenían que embalsamarlo, todo eso. Así que en unas 3 horas Jesús murió. Y la mayoría de los crucificados tenían una agonía de como mínimo un día entero, y algunos más. Su sufrimiento consistió en un sufrimiento espiritual, porque el santo de los santos se hizo pecado y fue rechazado por su Padre. Para que nosotros, para que tú y yo fuéramos hechos justos delante de Dios en Cristo. Ahora el Padre nos ve en Cristo. Cuando el Padre nos ve en Cristo, revestidos de Cristo. Por eso Pablo dice en el libro de Romanos que en Cristo ya somos glorificados, ya somos aceptados, somos llamados, somos redimidos. Y la expresión clave paulina de todo el corpus paulino, de toda la teología paulina, no es, aunque pueda parecerlo, la justificación por la fe, que es muy importante, es la sencilla expresión en Cristo. Porque en Cristo Dios nos ve salvos y en Cristo tenemos nuestra identidad. De ahí que en el mismo capítulo Pablo dirá que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, la cuestión que trato de transmitir, y ya acabo,
porque además me están haciendo una advertencia, no es tanto teológica, sino práctica. Estamos llamados a vivir nuestra vida en Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto y el mensaje de la reconciliación es lo que estamos llamados a transmitir con nuestra vida y con nuestras palabras y sin avergonzarnos. Como dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Tú y yo hemos experimentado ese poder dentro de nosotros y tenemos que transmitirlo. No es fácil. Para mí, lo repito, no lo es. Me resulta forzado, no es algo natural en mí, predicar el Evangelio. Me es más fácil dar una clase de teología o de historia de la Iglesia que predicar el Evangelio de manera sencilla a una persona que pueda encontrarme o a un compañero mío de trabajo. Pero es mi responsabilidad, aunque no tengamos el don de la evangelización. Bueno, acabamos ya, que me han dicho que ya está bien por hoy, y hacemos una oración. Señor, te damos gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas y te pedimos que aquello que hemos recibido de ti, pues lo podamos compartir, lo podamos transmitir. A mis hermanos aquí en el local, a tu iglesia aquí en el local, a tu iglesia desde sus casas o donde estén escuchándonos, pido que les hables, y a las personas, Señor, que han podido o han tenido la oportunidad de escuchar este mensaje, Señor, que tú les toques y les hagas recapacitar acerca de que tú quieres volver a ser amigo de ella, de esas personas, y tú quieres también restaurar sus vidas y darles una salvación eterna, Señor, un nuevo sentido en su vida. No quiere decir que las cosas le van a ir bien, ojalá sí, y claro que tú puedes hacerlo, pero tú quieres restaurar vidas y corazones y darles un nuevo sentido a las personas que nos escuchan. En cuanto a nosotros, en cuanto a tu iglesia, danos, Señor, la voluntad, la fuerza, tu guía, para ser embajadores del Rey. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén.